Mi computadora tiene un puerto muy raro, un solo puerto, USB-C. Tengo que buscar un adaptador, no lo encontramos. Intentamos hacer screen sharing a Windows a través de internet, muy lento. Ahora conectamos dos Macs, vamos a ver qué tal funciona. Voy a hablar lento y acelerar lento porque vamos a ver qué tal anda la latencia. Anda bastante bien. Bueno, voy a quitar esto, pero no romper nada, ya rompí el streaming. Mi charla, el texto está en inglés, pero la voy a relatar obviamente en español. Se llama Hacia el infinito. Wow, nice. Okay. Hola. Nice. Ok, la presentación en realidad es en Spanglish, porque vivo en San Francisco y hablo inglés casi todo el tiempo. El tema de la presentación es Real-Time Deployments. Nuestro producto Now, voy a explicar muy brevemente cómo utilizarlo y voy a hablar un poco sobre mí como una introducción. Mi nombre es Guillermo Rauch, pueden encontrarme en Twitter como RauchG. Ahí esperar el siguiente slide. Ah. All right, ahí apareció el slide. Y soy el CEO de una compañía llamada Zeit. Nuestro producto principal, Now, permite a cualquier aplicación llevarla a la nube con un solo comando o línea de código, como describió Ana anteriormente. Algo muy notable de el slide de Reconnecting. Estoy viendo el Reconnecting también en el laptop de allá. Es la Wi-Fi Colombia Speaker. Ok, algo muy notable de nuestra compañía es que tenemos un logo que incluye un triángulo que está en los emojis de Mac. Entonces, si quieren escribir el nombre de nuestra compañía, escriben Zeit, buscan el triángulo y listo. Otro hecho muy notable es que tenemos un dominio.co. Quería agradecerle a Colombia por abrir su TLD para que cualquier persona pueda registrar un dominio. Vivo en San Francisco y es por eso que hablo Spanglish. Y mi background es que hice dos startups, LearnBoost y CloudUp, más adelante adquiridas por una compañía llamada WordPress.com, que es la compañía que está detrás del proyecto Open Source WordPress, en 2013, hace 3 años. Originalmente soy de Argentina, que lo reconocerán quizás por el mate. Incluí algunos iconos para identificar a Argentina rápidamente. Maradona, Messi, 5-0, y Borges. Particularmente esta charla es sobre Borges en muchos aspectos y es una relación bastante remota, pareciera, pero vamos a hacer la conexión durante esta charla. La charla va a responder qué tienen en común hacer un deployment de una API o un sitio web a la nube y Borges. Esa es la pregunta que vamos a contestar. Entonces vamos a arrancar por qué es deployment y esta parte la voy a pasar muy rápido, así nos podemos pasar a describir el producto y hablar un poco sobre algunos demos que traje, etc. Deployment nosotros es lo que nos focalizamos y lo entendemos como lanzar una aplicación desde tu computadora, cualquier sistema operativo, a la nube en producción. ¿Qué es la nube? De acuerdo a Larry Ellison, que es el fundador y CEO de Oracle, hay una charla muy interesante, después la pueden buscar en YouTube, en la que le preguntan qué es la nube. Esto ya se fue hace bastantes años, en la que él se queja y está fastidioso por el hecho que todo el mundo repite la nube, la nube, la nube, la nube. De hecho dice, hemos redefinido todo a que incluya la nube. Entonces cualquier cosa es nube. Eso lo dijo en 2008. Y este term nube también, o cloud nos recuerda mucho también a otros buzzwords como HTML5, IoT. Generalmente cuando un buzzword aparece, siempre uno dice, bueno, basta de repetir esta palabra, pero eventualmente uno tiene que adaptarse a esa realidad. Hoy en día Oracle tiene muchísimos productos en torno a la nube. Pero algo muy interesante que dice en esa charla es que dice que
la definición es cualquier cosa es una computadora que está por ahí. La nube es una computadora que está out there. Y dice que es una locura, porque la gente que utiliza la nube o promueve la nube, ellos también están out there. Bueno, él se queja de esto y los llama locos, porque la nube es como que no describe nada, es una computadora que está por allá. Entonces nosotros dijimos, bueno, a nosotros nos encanta esta definición y capaz estamos locos también, porque el hecho de que no tengas que pensar dónde está esa computadora en la que vos pones tu servidor, en la que vos pones tu código, es una herramienta muy, muy, muy interesante. En primer lugar, la nube no describe una ubicación geográfica particular. Uno no dice, bueno, hice un deployment al servidor que está en esa mesa. Dice, bueno, lo puse en la nube, no sé dónde está. Y las nubes en realidad técnicamente pueden estar en cualquier lado del mundo, lo cual es una propiedad muy interesante también, porque cuando uno lanza un servicio, quiere que haya muy poca latencia entre el cliente, el consumidor final, y el servidor o servicio o sitio web que está en la nube. Entonces, esta idea de que la nube puede estar en todo el mundo y que no describa un lugar particular, de que sea una computer that's out there, es una idea muy poderosa. Puede estar arriba de nuestras cabezas. Pero sin embargo, en términos muy concretos, cuando nosotros tenemos una experiencia de utilizar la nube hoy en día, por ejemplo la nube de Amazon o Google, siempre pensamos en una ubicación geográfica en particular. Entonces uno va y elige, bueno, lo voy a lanzar a esta región o voy a elegir esta región. Por ejemplo, si tenemos que optimizar algo para Sudamérica, generalmente elegimos un deployment de la nube que esté en quizás el data center de Brasil, o no sé dónde habrá otro, quizás no haya otra región de Amazon en Sudamérica. Entonces siempre pensamos en una ubicación, tendemos a pensar en una ubicación específica. Para muchísima gente, especialmente donde yo vengo, siempre piensan en US West 1. Entonces se imaginan US West 1, la idea de la nube en términos concretos sería la nube que está alrededor de ese puente. Pero en realidad la nube de US West 1 es una región más arriba de donde está ese puente que se llama cerca de San José, que es donde generalmente los servidores, los service providers, necesitan espacios muy grandes, con muy baja renta, con muy alta capacidad de enfriamiento, etc. Entonces, cuando uno piensa en la nube, generalmente la nube está acá, es esa nube en particular. Entonces, nosotros lo que decimos con Zite es, nos gusta mucho la definición de Larry, porque nosotros pedimos que vos nos das tu código y nosotros lo ponemos en una computadora que está ahí. Y nosotros nos ocupamos de distribuirlo por todo el mundo y que cuando el cliente final, el consumidor de la app o servicio, tenga que usar el servicio, llega lo más rápido posible a cualquier región geográfica. En términos concretos, el producto funciona a través de utilizar un solo comando que expone tu servicio en la nube con una conexión HTTP2. Instalarlo es muy fácil, pueden ir a zite.co/app o si ya tienen el toolchain de NPM, pueden hacer npm install now, van a un directorio dentro de su computadora, por ejemplo que tenga una RESTful API, que tenga un sitio web, etc. y escriben now. Acá tengo un pequeño video que lo muestra en acción. Entonces ahí fui a un directorio, escribí now, dice bueno, el stream está andando un poco lento, pero bueno. Te da una URL automáticamente, ahí ves que dice My App, esa URL ya contiene el servicio que vos estás levantando en la nube. Y después hace un pipeline de ejecutar procesos de compilación. Entonces en este caso, para este servicio yo necesitaba hacer npm install, necesitaba darle un alias que nos permite darle un nombre que sea fácil de recordar, etc. Y como pueden ver, si se conectan a Zite.co, pueden ver los eventos que está pasando de acuerdo a su configuración de la nube en tiempo real. Entonces hice un deployment de My App, nos dio la URL. Yo ya puedo acceder a esa URL inmediatamente y lo que vería es el proceso de compilación, que en este caso es npm install, pero puede ser cualquier build pipeline que tengan ustedes, puede ser Ruby, PHP, etc. Generalmente, hoy en día, cuando lanzamos algo a la nube, siempre hay varios pasos de compilación. Entonces capaz hay que hacer make, capaz hay que hacer gulp, grunt, autoconf, miles de cosas. Entonces la idea es que nosotros tenemos la URL de tu servicio inmediatamente y ahí ya le puedes compartir al resto de tu equipo, por ejemplo, npm install. Después esa URL se refresca y ven el resultado final de su servicio. A esto lo llamamos deployment inmutable.
¿Por qué inmutable? Porque cada vez que haces un cambio a una línea de código, escribís now de vuelta y te damos una nueva URL. Esto está muy inspirado en Git, porque Git nunca sobreescribe el estado actual de tu proyecto. Siempre agrega un patch on top of another patch, on top of another patch. Entonces lo que uno tiene con Git es una historia inmutable. Y también uno lo puede considerar deployment infinito. ¿Por qué? Porque nunca me preocupo porque me falten computadoras, me falten instancias, porque se me acabaron los recursos de la cloud. Todo eso es lo que nos ocupamos nosotros. Entonces uno tiene esta idea de que realmente puede hacer deployments y puede iterar en su producto o servicio sin límites. Cada nuevo deployment tiene una nueva URL única a ese deployment. Por ejemplo, cuando hago un deployment de una API, le agregamos un pequeño texto aleatorio como sufijo. Y lo muy interesante de esto es que deployment para nosotros es la capacidad de acceder a través de una dirección. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto y lo tengo en localhost, no hice deployment. Porque no le puedo decir a mi jefe, Ana, acabo de hacer un deployment a localhost. Me ha pasado de que me hayan enviado links a localhost, pero no es una experiencia muy agradable. Entonces, ¿cómo funciona en producción esto? Cuando uno está listo para que esa URL que parece aleatoria sea accesible por todo el mundo, uno puede ejecutar el comando nowAlias. Entonces, a API Endpoint le puse apiendpoint.site.co. Entonces ahí ya está vivo, ya está live y listo para que la gente lo acceda. Este video muestra ese proceso por ejemplo, tenemos un sitio web llamado site.domains. Entonces cuando yo estoy trabajando y cuando me parece que ya este deployment está listo y está bueno, capaz se lo compartí a alguien que me dijeron, it's okay, go ahead. Le doy nowAlias and it's live. ¿Cómo escala? Cuando dije antes que nos focalizamos en HTTP es porque HTTP nos permite muy fácilmente escalar horizontalmente. Entonces, cuando viene una request, lanzamos un servicio now. Vienen varias requests, lanzamos varios servicios now. Entonces, ustedes no se preocupan por cuántos procesos hay que correr si tienen, por ejemplo, una gran cantidad de tráfico. Cuando hablé con Ana sobre esta presentación, lo que le dije es, el poder que le da esto al developer es, si mañana se te ocurre la mejor app del mundo y no te querés preocupar por todo el tema de los servidores y escalarlos, por ejemplo, si esa app es muy popular, está muy bueno no tener que preocuparse de eso y preocuparse 100% por la creatividad volcada en el desarrollo de la aplicación en sí misma. Toda la parte de DevOps, administración de servidores, cloud, elegir instancias, elegir regiones, no es necesaria. E incluso nosotros esparcimos los contenedores de tu aplicación por varias clouds del mundo. Y esta es nuestra estrategia para llegar a cada rincón de la Tierra. Entonces, si uno accede de Colombia, capaz Google Cloud está más cerca de ustedes, pero si estamos en Argentina, capaz está en Ushuaia, no lo sé. Y después, lo otro que tiene de muy bueno y económico es que si el tráfico se reduce, podemos hacer un shrinking, podemos de-escalar los deployments. Entonces, capaz te quedas con un solo contenedor o incluso 0 contenedores. Y esta es la técnica que utilizamos para tener deployments infinitos. Porque capaz que uno está deployando, lo hace 500.000 veces, y capaz hay 490.000 deployments que nunca van a ser accedidos nunca más. Entonces nosotros eso lo ponemos en un estado de congelación, digamos. Es elástico y sin embargo no está limitado solamente a funciones simples. Uno puede levantar cualquier tipo de servicio basado en HTTP, distribuido geográficamente. Y como decía anteriormente, tenemos varios beneficios únicos que este foco en esta vertical de utilidad de la nube nos permite dar. Por ejemplo, HP2 hace que las conexiones móviles sean mucho más eficientes. Entonces, si uno está desarrollando una aplicación que intercambia data en tiempo real o le tiene que hacer muchas requests al servidor, utilizar HTTP2 le da una gran ventaja de eficiencia, sin ustedes tener que cambiar el código. El único contrato que nosotros establecemos entre developer y cloud tiene que utilizar el protocolo HTTP. That's it. Wow. Es universal. Tenemos 3 vertientes que nos focalizamos. Uno es JavaScript, el directorio etiquetero un package.json, Dockerfile, esto nos permite tener cualquier tipo de servicio que corra sobre Linux, o un sitio estático,
En cualquiera de estos tres escenarios, lo único que tiene que hacer la persona es escribir now. Wow. Y es, como decía anteriormente, real time. ¿Por qué es real time? Porque cuando uno hace el deployment, empieza a recibir el feedback de ese build pipeline en tiempo real. Y otra cosa que tenemos que es muy buena es, tenemos una cache de módulos que si uno, por ejemplo, en package.json utiliza los mismos módulos que utiliza el vecino, tenemos una cache compartida que nos permite hacer muy ágiles los deployments. Nuestro objetivo es ser más rápidos que localhost. ¿Cómo lo podemos lograr? Por ejemplo, si el internet no anda muy bien, nosotros el build lo hacemos en la nube. Entonces, toda la tarea de traer paquetes, traer dependencias, ejecutar la compilación, la hacemos en la nube. Lo único que el usuario sincroniza es el manifest file, package.json, Dockerfile, etc. Y algo que también tiene como consecuencia este modelo es que permite muy fácilmente hacer servicios orientados a microservicios. El demo que les voy a dar en breve, de hecho, muestra esto en acción. Muestra cómo podemos utilizar una arquitectura de microservicios, porque uno puede tener varios proyectos y varios directorios que cada uno independientemente los deploya con Now. Después le da un alias en particular, como por ejemplo API Users, API Sales, API Cart, y cada uno vive y escala en forma independiente. Entonces, en vez de, por ejemplo, pensar en una API en un monolito, uno puede pensar en hacer cambios a servicios independientes todo el tiempo. Entonces, el primer demo que voy a hacer, tengo que restaurar mi otro micrófono. ¿Dónde está mi otro micrófono? Ok. ¿Anda? Funciona. Ok. El primer demo que les voy a mostrar. All right. Voy a hacer el texto muy grande. Muy grande. Bien. Voy a ir a proyectos y voy a crear mi API. Voy a hacer un package.json file. Si ustedes están familiarizados con Node, el único requerimiento es darle el field name. Version no es necesario. Después hay que hacer dependencias. Para este ejemplo en particular voy a hacer una API muy simple que responda con un objeto en JSON. Entonces voy a hacer un objeto que responda con la fecha, new date. Después voy a instalar un paquete que, como les decía después, este paquete se instala y va a terminar en mi package.json file. ¿Están viendo? Está un poco delayado, pero bien. Y entonces vamos a probarlo. Voy a hacer microindex. Ahora me está dando este URL que es equivalente a localhost. Y voy a hacer curl. Let's see. All right. Boom. Entonces ahí tengo un simple endpoint, JSON, HTTP, que responde siempre con la fecha. Entonces cada vez que haga curl, voy a recibir una nueva fecha. Obviamente también lo puedo ver, lo puedo debuguear desde el navegador. Este es uno de los tantos softwares que probamos para hacer streaming entre las laptops. No funcionó. Entonces ahí vemos mi servicio en acción. Cada vez que refresco me da una nueva fecha. Entonces, ahora, ¿cómo hago para pasar esto de localhost a la nube? Lo único que tengo que agregarle acá a package.json es decir cómo arranco este servicio. ¿Cómo lo arranco? Con lo que ejecuté antes, dije start, microindex. Esto es lo que yo ejecuté anteriormente para inicializar mi proyecto. Oh, contraseña de Ana. Es muy corta. Consejo de seguridad, passwords largas.
Mentira, burn. Ok. Entonces, ahora si yo corro en npm start, me va a decir que ya lo estoy usando. Bien, correcto, es válido. npm start ready. Entonces, esto es lo que now va a ejecutar en la nube. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer deployment? Escribir now. Entonces, como vemos, lo que repetimos antes en el GIF, me va a decir ready, me va a dar una URL a la que ya puedo acceder. Entonces, si yo voy acá a la URL, ya esto lo puedo compartir con cualquier persona. En este caso, como es un servicio muy rápido y muy corto, ni siquiera vimos el build process. Ya esta URL es una URL que podemos compartir con cualquier persona. Entonces, como decía anteriormente, si tienen que colaborar en un equipo, lo pueden transferir de su laptop a la nube muy rápidamente. Ahora, ¿cómo hago para que esto después se vaya a producción? Entonces, esta URL no se la puedo compartir a cualquier persona y decirle, anda a mi API issnpxcns.now.sh. Entonces, lo que hacemos después es decirle now alias mi API, por ejemplo. Esperemos que nadie haya utilizado esa URL. Y ahí me dice success, mi API.now.sh ahora hace un point a el mismo servicio. Entonces, el sistema de alias es lo único que hay que hacer para transferir algo que está en estado de staging o development a production. El otro ejemplo, eso es that's it, es todo lo que hay, wow. El segundo ejemplo es HTML. Entonces, obviamente hacer un servicio JSON no es suficiente para terminar un proyecto entero. Entonces tenemos mi sitio. En este caso es incluso más fácil. Lo único que tengo que hacer es wow. Blink tag, CC, Brandon. Chiste interno, no corresponde. And wow. Entonces, de vuelta, esto está en mi computadora. File, // ¿Cómo lo transfiero a la nube? Bueno, en este caso, como vimos que es tan común hacer servicios en modo estático, hicimos un pequeño, incluso shortcut. Lo llamamos now serve. O sea, now servime algo. Entonces, después voy a la URL. Lo único que hace es sincronizar archivos. Y detrás de... esto es lo que generalmente les decía antes, ven cuando se está haciendo el proceso de build. Verían una pantalla negra y verían una terminal. Ahora en este caso de vuelta fue muy rápido, no lo vieron. Entonces este de vuelta es un servicio que ya está listo para compartir con cualquiera. Entonces hago now alias, mi sitio. Creo que ya me pasé una hora del... Pero bueno. Entonces ahora tengo mi sitio. .now.sh. Se preguntarán, ¿y cómo hago para sacar now.sh? Bueno, es muy fácil. Lo único que hacen para, si por ejemplo quieren, voy a hacerlo con otro dominio, déjame pensar. Ahora, veámoslo. Ok. Ven, ahí hice un call de whois a Zite.domains, que es un ejemplo de un servicio que tenemos hosteado en Now. Y ven que los name servers, los DNS de ese dominio, apuntan a Zite.world. ¿Ok? Eso significa que cuando ustedes apuntan sus DNS a Zite.world, después no tienen que hacer ninguna configuración más de los dominios. Entonces lo único que hay que hacer es now alias. Obviamente después lo tendría que revertir. Lo voy a hacer con un subdominio especial, para que la gente que va a Zite.domains no vea wow. Pero esto sería un ejemplo de ir a producción real, porque le estoy dando un dominio real. Entonces, como ven, Now identifica que es un custom domain, verifica los DNS settings, detecta que los DNS son de Zite.world. Igualmente es compatible con otros sistemas de DNS, pero en este caso configura los records automáticamente. Algo que hace también, que es interesante, es... en este caso falló la verificación. Bueno, algo que hace que es muy interesante es... ven que acá esto es SSL. Lo que significa es, cuando algo es SSL, necesita que uno manualmente compre un certificado. Sin embargo, Now automáticamente
configura los certificados en forma gratuita utilizando Let's Encrypt para sus dominios. Entonces ustedes tampoco tienen que configurar certificados. Voy a hacer un ejemplo más. Bueno, y finalmente se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con ese slide inicial y cuál es la relación? Bueno, hay una historia muy interesante de Borges que se llama La Biblioteca de Babel, que se trata de una biblioteca infinita, con galerías hexagonales, que Borges dice, el universo es esta galería, es esta biblioteca de galerías hexagonales. Por otro lado, dice que cada libro dentro de esa galería está compuesto por un espacio, un punto, una coma y las 22 letras del alfabeto. O sea, cualquier combinación de caracteres en cualquier idioma y todos los idiomas que existen. Y otra cosa que es muy interesante, dice, todas las combinaciones de todos los caracteres existen, entonces uno puede encontrar cualquier tipo de libro adentro. Y pone ejemplos como, por ejemplo, el catálogo de la biblioteca, el catálogo del catálogo de la biblioteca, la historia de tu muerte, la versión de cada libro de todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros. Es una biblioteca que contiene todas las posibilidades de combinación de lenguaje. Y dice, cuando un pensador que recorría la biblioteca observó esto, el resultado fue una extravagante felicidad. Entonces, esa siempre fue una historia que me gustó mucho a mí cuando pienso en términos de desarrollo de software y otros temas. Entonces, quería hacer un demo que incorporara esto. Y lo que se me ocurrió es, bueno, algo que limita el espacio del lenguaje y contiene un montón de combinaciones de caracteres es Twitter. A veces pasa que si alguien hace un chiste muy bueno en Twitter, 2 minutos más tarde, otra persona se le ocurrió el mismo chiste y 2 minutos más tarde, el mismo chiste. Es muy interesante, si a veces ven algo en Twitter, búsquenlo y van a ver que hay duplicados y duplicados y duplicados y duplicados. Lo que pasa muchas veces es, a 2 personas se le ocurre la misma idea al mismo instante, o a veces uno le roba la idea al otro para conseguir retweets. Cualquiera de las 2 cosas que pasa, lo que se me ocurrió es hacer un autocompleter de thoughts. Entonces, lo primero que hice es hacer una API como la que le mostré anteriormente, en el que exporto un módulo que lo que hace es recibe un query y se lo pasa a Twitter. Entonces ahí ven, se lo paso a Twitter y busco ese query en Twitter. Entonces después lo otro que hice es hacer now y deployar mi API. Entonces ahora voy a hacer now.ls para que me muestre mis deployments. Tengo muchísimos, pero les voy a mostrar este. Entonces, cuando estaba trabajando en esto hace 4 horas, tuve que hacer varias iteraciones de este servicio. Entonces, como les decía anteriormente, cada vez que hacen un cambio a su servicio, hacen un nuevo deployment. Entonces, en este caso voy a ir a esta API y voy a hacer curl y le voy a pasar un query string. Entonces voy a decir Colombia. Entonces, si esto no se rompió desde las 4 horas que lo hice hasta ahora, me va a retornar una búsqueda de Twitter que satisfaga la palabra Colombia en modo JSON sobre HTTP. Entonces, como ven, me retorna el ID, el usuario y el texto de esta chica. Simaera es, Colombia marcha bien, pero vota mal. Wow, burn. Lo siento. Entonces, ahora que tenemos la API, como les decía anteriormente, ¿qué le falta a la API? Le falta un sitio, porque si le digo a mi mamá, anda a esta API, no va a entender nada. Otra cosa que hice es accesible como un alias. Entonces dice curl. Vamos a intentarlo de vuelta con Argentina. Burn. Ya me imagino que va a ser un burn. Porque la gente se queja en Argentina en Twitter todo el tiempo. No hubo acuerdo para que yo ataje ante Argentina y Barreto ante Colombia. Dice Ulises 22 Centu. Bueno, lo siguiente que hice es un muy simple archivo en HTML con CSS en el que incorporo un text area y le pongo sugerencias detrás de ese text area. Entonces incorporo un input y detrás del input pongo sugerencias. Entonces esto lo llamé thought complete. Autocomplete, thought complete. Y thought complete está por acá. Vamos a hacer... Oh, no. Ok. Y después le hice un alias de ese deployment de ns a thoughtcomplete.now.sh. Entonces,
Si empiezo a escribir, me va a autocompletar buscando en Twitter. De, obviamente, una galería muy vasta de tweets de todo tipo. Entonces, voy a decir algo que se me ocurre ahora. Bienvenidos a... Y bueno, ahí me dice cualquier cosa. Un nuevo Pesadilla Day. Vamos a probar otra cosa. Bienvenidos a otro. Busca en Twitter. Martes inconsecuente, la historia de sus vidas. ¡Wow! Nuevo. A veces Twitter no encuentra nada. Me falta incorporar en la UI que vamos a intentar otra cosa. Colombia es una maravilla. ¡Wow! Y con eso terminamos la presentación que se pasó 2 horas. Muchas gracias. No anda. Hola. Hola, ¿anda? Ok. Hola. Nice. Sí, preguntas. Hola, buenos días. Buenos días. Luis Covilla. Hola. Bueno, después de que vimos la maravilla, Gracias. pues yo creo que varias personas comparten mi pregunta y es, ¿cuánto vale? Muy buena pregunta. Bueno, tenemos un modelo de suscripción que tiene ciertos límites. La cosa es así. El modelo de suscripción, la idea es que sea muy accesible. $15 al mes y tenemos una versión open source. Si tienen un proyecto open source, es gratuito. Y el producto no tiene ninguna limitación con respecto a escala. Entonces, por ejemplo, si hay que lanzar 10.000 contenedores para su proyecto open source, funciona. Entonces, nuestro objetivo es hacer similares a GitHub. GitHub permite hacer proyectos open source y no cobra nada. Después proyectos privados y cobra una suscripción. Obviamente, almacenar código y correr servidores no es directamente compatible, entonces el plan individual es un poco más caro que GitHub. Sin embargo, vamos a introducir un plan intermedio entre 15 y 0, que generalmente sea 5 o 6 dólares. Y después, si el servicio anda muy bien, lo que va a pasar es va a haber muchísimo tráfico y va a haber muchísimas instancias. Entonces, cuando uno se pasa de los límites impuestos por esos planes, le empezamos a cobrar on demand. Entonces, algo que hemos observado mucho, por ejemplo, en mi startup anterior, CloudUp, nos pasó lo siguiente. En Corea del Sur había foros en los que la gente compartía GIFs animados. Pero compartían GIFs animados muy bizarros, por cierto, que eran 200 megas cada GIF animado. Entonces nuestro servicio era gratuito y sin embargo en Corea del Sur lo habían abusado tanto y no habíamos podido escalarlo bien en Corea del Sur en particular. Y a veces pasaba que capaz en Estados Unidos o por ejemplo, digamos, en Europa, capaz no se utilizaba tanto. Entonces, como conclusión de esa experiencia, nos dimos cuenta que hay que hacer algo que sea realmente elástico, porque capaz tu servicio es muy popular a las 3 a.m. en Corea del Sur y después no es tan popular a las 5 horas más tarde. Entonces, cuando uno se pasa esos límites, empezamos a cobrar en forma pay as you go. Entonces, si utilizaste 2.000 servidores, te cobramos el tiempo de 2.000 servidores. Entonces, realmente lo que estamos intentando hacer es transferir el costo real de lo que consumió tu servicio en particular y que no cometan el error de comprar demasiado hardware o contratar demasiadas instancias de la nube y capaz uno después no recibe tráfico nunca, o que es overfitting, o underfitting, que es uno dice, bueno, esto lo voy a correr en una Raspberry Pi en mi casa y mañana la app se convierte en el nuevo Snapchat y se te pasó el tren. Entonces, la idea es hacer una convergence entre esos dos modelos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Mi pregunta es respecto a, bueno, aquí estaba subiendo servicios tipo API y lo que es servidores en HTTP, pero para producción, ¿cómo manejarías tú el tema de registros en bases de datos y esas cosas? Muy buena pregunta. Como dije anteriormente, nos focalizamos en HTTP para poder dar el mejor posible servicio de escalabilidad para servicios de HTTP. No nos ocupamos de persistencia. Entonces, si vos querés utilizar una base de datos, por ejemplo, optimizada para búsqueda, podrías bootear Elasticsearch. Y Elastic, por ejemplo, da un servicio basado en la nube también, enfocado particularmente en Elasticsearch. Si uno necesita, por ejemplo, una base de datos de tiempo real, utiliza Firebase. Entonces, el foco en HTTP nos permite también transferir ese foco al consumidor, al developer.
Porque a veces pasa que el developer dice, bueno, voy a utilizar MongoDB y voy a poner todo tipo de data en MongoDB. Entonces, si nosotros diéramos servicio de hosting en MongoDB, estaríamos de alguna forma limitando sus posibilidades. Entonces, frente a la decisión de tener que hostear todo tipo de base de datos o integrarnos con la gran variedad de APIs de base de datos en la nube, decidimos focalizarnos en la segunda. Y lo otro que significa esto es, uno puede pensar muy bien cuál es la base de datos cuya estructura de datos o modelo se aplica muy bien a su caso de uso. Por ejemplo, tenemos un formulario de contacto en la página de Zeit. Cuando alguien nos envía una API call al endpoint de contacto, los guardamos en Google Spreadsheets. Entonces, después de Google Spreadsheets, por ejemplo, uno puede configurar una integración a que, no sé, lo envía a Slack. Entonces, uno puede ser muy creativo donde guardo la data de forma tal que después la experiencia de accederla y ver la data sea la mejor posible. Ese es otro inconveniente que pasa a veces con que cuando uno hostea su propia base de datos, es muy difícil acceder a la data o verla. Entonces, hay muchos servicios que uno puede utilizar como Spreadsheets, Airtable y otros que le permiten también tener una experiencia en la nube para colaborar o ver la data. Y eso es muy interesante también. O a veces, lo que pasa a veces también es utilizamos solo Slack como base de datos. Por ejemplo, tenemos un sistema de eventos en el que mandamos una serie de eventos interesantes relacionados con negocios. Por ejemplo, llega alguien al sitio e identificamos que por la IP está en una empresa grande, lo cual es raro, pero es posible. Entonces, podemos generar un evento en Slack que dice, se acaba de conectar alguien desde Amazon en Seattle, lo cual nos ha pasado muchas veces. Y de esa forma, no estoy usando una base de datos, pero en realidad sí estoy usando una base de datos, porque Slack tiene una lista infinita, un historial infinito de eventos, y también me permite buscarlos. Entonces después puedo hacer una búsqueda por ejemplo, Amazon. Entonces, de vuelta, uno puede ser, hoy en día, nosotros nos vemos como lo que une a todos los servicios de la nube. Nosotros lo llamamos glue for the cloud, porque hay tantos APIs y servicios interesantes que tienen que ver algo que los unifique, y nosotros nos encontramos en ese espacio. Esa búsqueda que estaba hablando, digamos, es una simulación de una base de datos en línea. Es decir, ¿termino el proceso y termina ahí la base de datos o me permite después hacer otras búsquedas? Depende mucho de qué servicio elijas. Por ejemplo, hay un servicio llamado Compose.io que te hostea RethinkDB, por ejemplo. O tenés Firebase. Entonces, de acuerdo a cada servicio, la capacidad de querying va a ser diferente. Vos podés utilizar un servicio que hostee MySQL, o por ejemplo, hay un servicio llamado Redis Labs. Redis Labs, tal como vos booteás un servicio con Now, te da una URL donde está tu instancia de Redis. Y la instancia de Redis también es on demand. Crece, por ejemplo, si vos guardas 50 GB de data, crece junto con tu uso. Y en ese caso uno puede conectarse con la línea de comando de Redis y hacer cualquier tipo de querying que quiera. Hay otros servicios que son mucho más limitados. Por ejemplo, si utilizo Slack como Event Storage, puede estar limitado de acuerdo a las APIs que ellos me dan. Entonces uno siempre tiene que analizar trade-offs. También uno puede utilizar Twitter como base de datos, por ejemplo. Haces una cuenta nueva en Twitter y cada vez que un usuario hace algo, haces un tweet. Pero esa es la idea básicamente, poder integrar APIs en la nube. Como hice en este ejemplo. Este ejemplo, de hecho, no utiliza ninguna base de datos. Mi HTML mandaba la query a medida que yo escribía a mi servicio de Now, que se conectaba a Twitter con los API keys y creaba una query óptima, por ejemplo. Después recibía los resultados de la API de Twitter y yo los filtro de acuerdo a un match, en este ejemplo. Por ejemplo, me aseguro de que el tweet comience con lo que estás escribiendo. Entonces uno puede utilizar, ahí no estoy utilizando ninguna base de datos, pero en realidad Twitter sí tiene una base de datos. Entonces es como que uno puede, de acuerdo a cada use case, tomar ventaja de eso. Ok. Great. Muchas gracias,